Bien, estimados estudiantes, aquí pueden observar el procedimiento para poder encontrar la frecuencia de una serie de datos y que los consideramos como datos agrupados. También van a poder encontrar el procedimiento para los límites inferiores exactos, superiores exactos, marca, las frecuencias acumuladas ascendentes y descendentes y las gráficas de barras, histograma, polígono de frecuencia y ojivas. Bien, aquí observamos y tenemos los datos que nos arroja un problema y aquí tenemos los datos, los mismos datos, pero ya ordenados de menor a mayor. Bien, ¿qué es el primer punto del procedimiento o el primer paso del procedimiento? Aquí nosotros tenemos el cálculo del número de clases, que si observan su formulario es igual a la raíz del número de datos. Aquí también podemos observar que son 15 datos. Y este es el valor que nos arroja. Pero nosotros tenemos que tener un número entero como número de clases, así que se redondea al próximo número entero, que en este caso sería 4. Y entonces establecemos 4 clases y las nombramos en orden alfabético, la clase A, B, C y D. Bien, el próximo paso es calcular la unidad de variación. Recuerden que la unidad de variación es la mínima diferencia entre los datos, entonces hay que buscar de entre todos los datos cuál es la mínima diferencia, y aquí se encontró entre el dato 5 y el dato 4, ya ordenados, y entonces nos arrojó ese valor. Bien, el límite inferior exacto, según la fórmula, es el valor mayor menos el valor menor entre el número de clases. El número de clases, vean y observen, que es el número de clases ya redondeado. Bien, también el intervalo exacto también se tiene que redondear. ¿Cuál es el criterio? Redondear a la unidad de variación más cercana. En este caso, como la unidad de variación es muy pequeña, pues simple y sencillamente se lo sumé. Pero cuando no es tan pequeña y la naturaleza de los datos, por ejemplo, es par, pues entonces habrá que redondear a la unidad de variación más cercana, pero par, ¿sí? Ya que si no, algunos de los datos puede quedar fuera. Bien. Una vez calculados todos estos valores, ¿sí? Entonces vamos a proceder a hacer los límites inferiores y superiores. El primer límite inferior vamos a tomar como criterio que sea el primer dato, ¿sí? Ese es un criterio que puede cambiar de acuerdo a la bibliografía, pero en este caso nosotros vamos a estandarizarnos y vamos a tomar que sea el primer dato, el primer límite inferior. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tomamos ese criterio? Pues porque la fórmula nos dice que el límite inferior es igual al límite inferior anterior más el intervalo exacto ya redondeado. Entonces, si en el primer límite inferior no tenemos un límite inferior anterior, por eso es que tomamos ese criterio de tomar el primer dato. Para la clase B ya tenemos un límite inferior anterior, ¿sí? Que es el que acabamos de pasar y que es el primer dato, más el intervalo exacto. Esta es la fórmula que ustedes tienen. Bien, y los otros límites inferiores se calculan de la misma manera. El límite inferior anterior más el intervalo exacto ya redondeado, ¿sí? Lo mismo el de la clase D. Límite inferior anterior más el intervalo exacto ya redondeado. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo de los límites superiores. El primer límite superior y todos los demás se calculan de la misma forma. Es el límite inferior de esa clase, en este caso estoy en la clase A. Entonces es el límite inferior de la clase A más el intervalo exacto ya redondeado menos la unidad de variación, ¿sí? Y de la misma forma se calculan los límites superiores, en este caso de la clase B. Es el límite inferior de la clase B
más el intervalo exacto redondeado menos la unidad de variación. Bien, la frecuencia como ya leyeron en el libro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica? Pues entonces tenemos que identificar los números o los datos, más bien los datos que abarcan o que están contemplados entre el límite inferior y el límite superior. En este caso son estos datos los que están contemplados, son 6 y entonces los contamos y entonces efectivamente la frecuencia es de 6. Para este intervalo o para estos límites, ¿sí? Solo encontramos dos valores que están dentro de esos límites y entonces por eso su frecuencia es 2. Dentro de estos límites no encontramos ningún dato. Al no encontrar ningún dato, entonces vamos a poner 0. Y finalmente, entre estos límites encontramos que son 7 datos. En total tenemos 15 datos, ¿sí? Entonces, aquí esta es una forma de comprobar que efectivamente pues no tenemos ningún error. Ningún dato se quedó fuera y nos dio una sumatoria de 15. Bien, hasta aquí llegamos con la primera tarea o las primeras actividades de la primera semana y lo que viene posteriormente son las actividades de la segunda semana, que es el cálculo de los límites inferiores y superiores exactos, la marca, la frecuencia acumulada ascendente y descendente y las gráficas. Bien, el primer límite inferior exacto, la fórmula nos dice que es igual al límite inferior, que ya lo calculamos, menos la unidad de variación dividida entre 2. Y de la misma forma sacamos el límite inferior de la clase B y así sucesivamente de la clase C y D. Entonces, nuevamente repetimos, es el límite inferior de la clase B, en este caso, menos la unidad de variación entre 2. El límite superior se calcula de una forma semejante, pero en lugar de restarlo, lo voy a sumar. Entonces va a ser, y obviamente voy a poner el límite superior. El límite superior de la clase A, porque estoy en esa clase, más la unidad de variación entre 2. Entonces cambia el signo de más y el límite superior. Lo mismo, de la misma forma se calcula el de la clase B y así sucesivamente la clase C y la clase D. La marca es un promedio. Es un promedio entre los límites inferiores y superiores exactos o bien entre el límite inferior y superior que calculaste la semana pasada. Entonces, aquí esta es la sumatoria, en este caso de los límites inferior y superior de la clase A dividida entre 2. Para calcular la marca de la clase B, pues entonces voy a hacer la sumatoria de los límites inferiores y superiores de la clase B dividida entre 2. Las frecuencias acumuladas ascendentes y descendentes se calculan de la siguiente manera. Aquí también vamos a tomar un criterio. La primera frecuencia acumulada va a ser la primera frecuencia que tengamos. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que es la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Y como en la primera parte no tengo una anterior, entonces por eso es que dejo 6, porque sería la anterior, sería 0. Entonces, sería en este caso de la clase B, la frecuencia acumulada de la clase B, sería la frecuencia más la frecuencia acumulada anterior, que sería 6. Por eso es que me da 8, ¿sí? Y así sucesivamente. La frecuencia acumulada ascendente de la clase C sería la frecuencia de esa clase más la frecuencia acumulada anterior, que sería 8, pero como la frecuencia era 0, o es 0 más bien dicho, entonces me vuelve a dar 8. Y aquí, finalmente, la frecuencia de la última clase es la frecuencia de esa clase más la frecuencia anterior.
Y observen que aquí me tiene que dar el número de datos. Si no es así, pues cometí algún error. Aquí me tiene que dar 15, o sea, el número de datos. Bien, la frecuencia acumulada descendente que le estamos manejando como FC va a ser igual al número total de datos, ¿sí? O la sumatoria de las frecuencias menos la frecuencia acumulada anterior, menos la frecuencia acumulada de esa clase. Bien, entonces de la misma forma se saca la siguiente frecuencia acumulada descendente, es el número de datos, ¿sí? Que es 15 en este caso, menos la frecuencia acumulada de esa clase. Lo mismo aquí, es el número total de datos menos la frecuencia acumulada, en este caso de la clase C. Y finalmente, la última frecuencia es el número total de datos menos la frecuencia acumulada de la clase D. Y como es el mismo valor, pues me va a dar 0. Igual, aquí, si no nos da 0, entonces cometimos un error en la frecuencia acumulada descendente. Bien, vamos con respecto a las gráficas. Vamos a hacer la gráfica de barras y el histograma y vamos a observar las diferencias. La diferencia entre la gráfica de barras y el histograma es que la gráfica de barras tiene un espacio y el histograma no maneja ese espacio entre las barras o entre los rectángulos. Y la diferencia es que en el eje X, en la gráfica de barras, tenemos el límite inferior y superior. Por eso es que nos maneja un espacio. Y ese espacio, ¿sí? Me va a dar la característica de la gráfica de barras. Y en el eje Y vamos a manejar la frecuencia. En el histograma, al no tener espacio es porque manejamos el límite inferior y superior exacto. Entonces, eso si se fijan ya no me genera ningún espacio y en el eje Y tenemos la frecuencia. El polígono de frecuencia pues es una gráfica similar, solo que maneja puntos y esos puntos se unen mediante líneas rectas. Entonces, formando, si es que lo cerráramos, formando un polígono. Entonces, aquí la diferencia es que estamos manejando o estamos graficando en el eje X marcas contra el eje Y, que son frecuencias. Bien, ahora vamos a pasar a las ojivas. Las ojivas vienen o manejan o se obtienen de la frecuencia acumulada, de las frecuencias acumuladas, la ascendente y la descendente, y la vamos a graficar ambas en una sola gráfica. De tal forma que aquí podemos observar que en el eje Y van a ir a las frecuencias acumuladas, tanto la ascendente como la descendente, y vamos a graficar en el eje X los límites superiores exactos. ¿Qué observamos de estas gráficas? Bueno, la gráfica azul pertenece a la frecuencia acumulada ascendente y la gráfica roja o rosa pertenece a la gráfica de la frecuencia acumulada descendente. También podemos observar varias características. Una de ellas es que tienen que ser simétricas. Si las gráficas de las frecuencias acumuladas no son simétricas, bueno, entonces en algo me equivoqué. Y otra cosa, podemos observar que se cruzan. Ese cruce nos indica un punto de equilibrio. A veces coincide con la media, ¿sí? Entonces aquí observamos un cruce y es el punto de equilibrio y de hecho aquí nos está manejando que más o menos es en el punto 2.304245 y es el valor de 7. Entonces ahí es que tenemos, esas son sus coordenadas y esas serían las coordenadas del punto de equilibrio. Bien.